Los micrófonos y sus usos en la grabación de instrumentos. Bien, como sabemos, los instrumentos musicales son muy diferentes entre sí y existe una variedad gigantesca de instrumentos. Y hay también una variedad de micrófonos muy importante. Digamos que aunque existen muchos fabricantes y muchos micrófonos de diferentes referencias, hay principalmente unas divisiones que nos permiten identificar qué tipos de micrófonos son. Vamos a hablar primero de los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos son los micrófonos más utilizados. Son micrófonos muy robustos de una construcción que permite el uso y el abuso. Son micrófonos que pueden permitir humedad, que permiten movimientos bruscos y funcionan con un diafragma. Acá en el dibujito está simbolizado con esta línea, que es una membrana que tiene la capacidad de vibrar de la misma manera que está vibrando el aire, que está oscilando el aire. Esta membrana al vibrar está conectada a una bobina y digamos que están unidas, la bobina también se mueve y la bobina está alrededor de un imán. Cuando una bobina alrededor de un imán presenta movimiento, genera una variación electromagnética y esta variación electromagnética mm, genera una corriente, se puede, digamos que transportar las variaciones electromagnéticas por medio de un cable, de una corriente. Y principalmente así es como funciona el micrófono dinámico. Son micrófonos que tienen una sensibilidad muy relacionada con la proximidad que tenga la fuente. Son micrófonos que resisten bastante presión sonora en lo general y son micrófonos que alrededor de los 15 kHz empiezan a tener un decaimiento en su respuesta en frecuencia. Esto quiere decir que son micrófonos que no son tan brillantes y que pues sirven para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, ya que son micrófonos que resisten bastante presión sonora, son micrófonos que se pueden utilizar en instrumentos de percusión o en un amplificador de guitarra que está con mucho nivel. El otro tipo de micrófono es el micrófono de condensador. Son micrófonos que literalmente funcionan por medio de un condensador. Un condensador es un dispositivo electrónico y en la imagen podemos ver, por ejemplo, que vienen las ondas sonoras y hay dos placas que forman un condensador que no están unidas. Y la primera placa es una placa que se mueve, es una placa que oscila también con el movimiento del viento. La segunda placa es una placa fija. Este cambio en el magnetismo de las placas, llamémoslo así, genera también una variación en una variación que puede representarse en una señal eléctrica de audio y es así como funciona el micrófono de condensador. Son micrófonos mucho más sensibles que los dinámicos, son micrófonos que no tienen esa pérdida en los 15 kHz de respuesta en frecuencia. Son micrófonos que por general son utilizados para grabar instrumentos que no tienen tanta presión sonora como una voz, como instrumentos acústicos como la guitarra acústica, una flauta, entre muchos otros. No quiere decir que no se pueda utilizar un micrófono de condensador, por ejemplo, para grabar un redoblante. Sí se puede, pero hay que tener cuidado con un montón de características que permitan que este micrófono no se vaya a dañar. Además, estos micrófonos utilizan una fuente de alimentación externa de 48 voltios que se llama Phantom Power. Los micrófonos de cinta funcionan prácticamente igual que un micrófono dinámico. La diferencia es que no tienen mm, una membrana plástica como en el caso de los dinámicos, sino que tienen literalmente una cinta, es una cinta corrugada que también empieza a oscilar con el sonido y
esta oscilación es la que presenta el movimiento eléctrico. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en los micrófonos y es el tamaño de los diafragmas. ¿Por qué? Porque el tamaño de los diafragmas va a permitir que sean micrófonos más adecuados para grabar cierto tipo de frecuencias. Entre el diafragma sea más grande del micrófono, va a capturar frecuencias más bajas y el diafragma más pequeño va a capturar o va a ser óptimo para grabar frecuencias altas. Hay una característica que tienen los micrófonos y es la polaridad. La polaridad es la, llamémoslo así, la capacidad del micrófono de capturar con cierto ángulo una señal que está llegando hacia él. Existen tres principales divisiones, llamémoslo así, que es la omnidireccional que captura hacia todos los lados. Si en este centro de esta gráfica tenemos el micrófono, grabaría hacia todos los lados por igual. La direccional, que grabaría en una sola dirección si esta es la cápsula. En este punto grabaría todo lo que viene de la parte frontal. Y bidireccional, que capturaría en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás en el caso de esta gráfica. Además de esta división general de omnidireccional, direccional y bidireccional, hay una división en medio de esta característica direccional que está dada por los patrones cardioide, supercardioide e hipercardioide. Básicamente el cardioide es un patrón direccional que se llama así por su respuesta en forma de corazón. Y de ahí en adelante el supercardioide es un patrón similar al cardioide, pero que empieza a ser más cerrado el ángulo de recepción y tiene en la parte posterior una sensibilidad pequeña. Y el hipercardioide es todavía más cerrado, es un micrófono que captura con una direccionalidad mucho más definida y tiene también en la parte posterior una sensibilidad incluso mucho más grande que la del supercardioide.